Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Gracias a Dios. Bueno, ya pasaron varios meses, ¿verdad? Pero ahorita llegamos ya al versículo 18. Estamos terminando casi el primer capítulo y verdaderamente ha sido un capítulo muy lindo, muy hermoso. Personalmente hay bastante contenido que uno en casa a veces lo lee y pasa por alto los textos. Hay un compromiso grande. Estuvimos aprendiendo desde el principio que viene de parte del Señor esta palabra, el compromiso que hay con ella también y el cuidado de predicar algo que el Señor no ha dicho también, de decir cosas que no están escritas en la palabra, el cuidado también de no engañar a las personas, porque el engaño pues puede traer problemas y hay muchas consecuencias fatales también el estar enseñando algo que no dice las Sagradas Escrituras. El mes pasado estuvimos estudiando los versículos del 12 al 17 y en esos versículos vimos primeramente el testimonio de Pablo en cuanto a la conversión, y Pablo, ahí sí que como dice el pastor, entra con todo a hablar de su testimonio personal, de lo que Dios hizo en su vida, y a través de las Escrituras estuvimos viendo cómo, siendo Pablo un perseguidor, un injuriador, el Señor tuvo gracia y misericordia para con él y lo levantó, lo salvó y lo usó grandemente para compartir la palabra del Señor. Y al final de su testimonio, él termina con una alabanza. Y en medio de todo esto nos da unas descripciones muy concisas y claras y convincentes del Evangelio que aparece en toda la Escritura. Y en el versículo 15 resume él el Evangelio, donde dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí aprendemos que el Evangelio, la gracia de Dios y su gloria, Pablo nos dice que Cristo Jesús vino al mundo. Y nos preguntamos, ¿por qué vino Jesús? ¿Cuál era la necesidad? Bueno, Él tuvo que venir porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos la capacidad para nosotros poder venir y ofrecer o hacer algo que nosotros pudiéramos tener el mérito para poder ser salvos. Así que el Señor Jesucristo vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Vino a morir la muerte que merecíamos morir y a resucitar en victoria sobre los enemigos que no podíamos vencer. Y estos enemigos eran principalmente el pecado y la muerte. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de poder vencer el pecado y mucho menos la muerte. Pero el Señor Jesucristo sí lo logró. Él venció tanto el pecado y la muerte, y eso abrió camino para nosotros, para que podamos nosotros tener vida eterna en Cristo Jesús. Y con esa vida nosotros podemos entonces tener esa comunión con Dios plenamente. Ya no hay nada que nos separe. No hay maravilla más grande en toda la historia, y sin embargo Pablo nos dice esta verdad. No es como los mitos o las especulaciones de los falsos maestros que mencionamos en el versículo 4. Él dice que esto es digno de confianza y merecedor de plena aceptación. Esto es una realidad que ninguno puede negar. El Evangelio de Dios
también aprendimos que es un evangelio para todo el mundo y a la misma vez personal. Ahora que nosotros hemos aprendido que Jesús vino a salvar a los pecadores, la siguiente pregunta es, ¿qué pecadores? La respuesta es, todos los pecadores que quieran abrazar este evangelio completamente. Y Pablo dijo en el versículo 16 que él estaba a la cabeza de la lista de los pecadores. Él se puso primeramente enfrente para decir que él era el primero de los pecadores. Por eso decimos que el evangelio es universal y a la misma vez personal. Hizo que Pablo celebrara, que Pablo estuviera gozoso de la gracia de Dios que se desbordaba, que dice en el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor dice que fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En el versículo 13, Pablo habló de lo que solía hacer. Él dice que fue un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, fue un arrogante. Y Pablo solía hacer una amenaza, la amenaza mayor para la iglesia en aquel entonces. Pablo quería borrar del mapa a los cristianos que comenzaban en ese momento. Incluso en Hechos 8:1 nos dice que Pablo supervisó la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano, y luego dedicó su vida a arrestar y encarcelar y matar cristianos en todos los lugares que él pudo. De hecho, dice que él se dirigía a Damasco para matar cristianos cuando conoció al Señor Jesucristo. Sorprendentemente, Dios hizo que su gracia se desbordara hacia la persona que aparentemente menos lo merecía. Estuvimos viendo estos textos, estuvimos estudiando cada palabra de lo fuerte que era Pablo en ese momento, y verdaderamente nosotros podemos ver la gracia del Señor, y a la misma vez nosotros pudimos ver también de dónde el Señor nos ha sacado. No hay ningún pecado que el Señor Jesucristo no pueda salvar. El ejemplo de Pablo en el versículo 13 nos dice mucho sobre la naturaleza de la gracia. Aprendemos que la gracia es incondicional, porque no había nada que Pablo pudiera llevar a Dios para que él pudiera ser salvo. Sin embargo, Dios lo salvó. La salvación de Pablo se originó en Dios y solamente en Él. Y lo mismo es para cada uno de nosotros. No somos salvos con base en ninguna condición que nosotros tengamos. Somos salvos únicamente a causa de la gracia soberana en Dios. Y esa gracia es incondicional. La gracia de Dios también tiene un propósito. Lo vimos en el versículo 14, ya que produjo fe y amor en la vida de Pablo, y estuvimos aprendiendo que esa fe y ese amor también está en nosotros. Si nosotros hemos creído en el Evangelio, nos hemos arrepentido, estos son indicios que cada uno de nosotros tenemos que tener amor y tenemos que tener fe. Pero hay otro propósito aún más profundo en esa gracia. El propósito era demostrar la paciencia de Dios. En el versículo 14 es realmente una buena noticia para cualquiera que haya pensado alguna vez que Dios no lo quiere salvar, que Dios lo odia y que se siente que está en contra de Dios. Cuando pensamos que hemos luchado contra Dios toda la vida y hemos pecado y hemos hecho cosas malas, sin embargo ahí Dios muestra su paciencia. Dios ha mostrado paciencia y sigue mostrando paciencia. Si piensa que está más allá de la misericordia divina, escuche esto. Dios eligió tomar al principal perseguidor de la iglesia y convertirlo en el principal misionero para mostrar que Él es paciente
que ama y que invita a los pecadores a creer en Él para vida eterna. Si en algún momento de nuestra vida hemos pecado y ese pecado nos ha marcado y ese pecado nos impide y que nosotros podamos tener duda y Dios nos va a perdonar por eso, no hay pecado que el Señor Jesucristo no pueda perdonar. Todo lo perdona. No importa quién sea o lo que haya hecho, estas palabras son dignas de plena aceptación. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La gracia de Dios no solo demuestra su paciencia, sino también conduce a la alabanza al Señor. ¿Verdad? Eso es lo que ha producido en cada uno de nosotros, después de que nos arrepentimos, creemos, que Dios nos ha perdonado, vivimos continuamente alabando a nuestro Señor. Por eso es que nos reunimos, para escuchar su palabra, pero para alabar a nuestro Dios primeramente, para darle gracias siempre por lo que Él ha hecho y por lo que sigue haciendo por nosotros. La respuesta de Pablo a la gracia de Dios en el versículo 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol se sentía abrumado por haber recibido la misericordia de un rey así. La atribución de alabanza de Pablo en el versículo 17 también nos enseña varias cosas sobre la gloria de Dios. En primer lugar, vemos que esa gloria es real y es eterna. Dios es el Rey de los siglos, ahora y siempre. Dios es inmortal, nunca se cansa, nunca se fatiga, nunca cambia. La muerte y la decadencia no pueden y no lo tocarán jamás a Él. Él es real y es eterno. También vemos que la gloria de Dios es invisible e incomparable. Es invisible, el único Dios. Está más allá de los límites que podemos ver o imaginar y nadie se compara con Él. Él es el único Dios y recibirá honor y gloria por los siglos de los siglos. Cada uno de nosotros, las iglesias locales y la iglesia de todo el mundo, continuará pasando por tiempos difíciles. Sin embargo, la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador y Rey, siempre estará en su trono. Aunque la oposición y los desafíos pueden venir, Dios es el Rey de todos los tiempos y Él conducirá, guiará, protegerá, purificará, santificará y preservará a su iglesia. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Ahora en estos versículos del 18 al 20, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milite por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nuestro Señor Jesucristo ha llamado a sus discípulos a una vida abundante de amor, paz, gozo y comunión con Él. Las presentaciones del Evangelio y sus extensiones nos dejan ver estas verdades en su apelación a los incrédulos. Sin embargo, hay otro aspecto de la vida cristiana, una que no se halla con frecuencia su lugar dentro del evangelismo. La vida cristiana es también una guerra, amados hermanos.
Cuando los creyentes entran en una lucha de por vida contra el malvado sistema mundial, contra Satanás y contra nuestra propia naturaleza pecaminosa, ahí es que nos damos cuenta verdaderamente el reto que hay, la lucha que hay. Lamentablemente, gran parte de la iglesia en estos tiempos parece desconocer esa realidad. Muchos solo han escuchado el evangelio de una fácil creencia y de una gracia barata. Tienen un concepto diferente de la lucha espiritual que implica el amor al Señor Jesucristo. Tales personas a menudo le dan tanta importancia a las molestias temporales e insignificantes de la vida diaria que hasta que parecen ser pruebas de proporciones épicas. Cosas sencillas ellos lo hacen grande. Sin embargo, Pablo estaba mucho más consciente de la realidad de la lucha espiritual. El apóstol Pablo no solo luchaba con su carne, como lo muestra en Romanos el capítulo 7, del versículo 14 al 25, que dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No solo con esto estuvo luchando Pablo, sino que también tenía que hacer participar continuamente al conflicto que había en el mundo. En Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y fue implacablemente atacado también por Satanás, como lo indica su mención del mensajero de Satanás enviado a bofetearlo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. También la oposición satánica le impidió visitar a los tesalonicenses también. Lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17 al 18. Así que mientras resume la introducción de esta carta, del versículo 18 al 19, llama a Timoteo a que luche la buena o noble batalla de la fe contra Satanás. Como a todos los que están en el ministerio, a Timoteo se le llamó a una incesante lucha espiritual. Y ese mismo mandato, ese mismo llamado es para nosotros también. Esa lucha requiere soldados, dice, preparados, adiestrados y dedicados. Pablo escribió esta carta a fin de ayudar a Timoteo a prepararse para las batallas reales. Y esa carta también está escrita para nosotros. Pablo lo había dejado en Éfeso para oponerse a los enemigos que se estaban entremetiendo en la iglesia de Éfeso. Los falsos líderes en posiciones de poder y autoridad estaban enseñando herejías
sobre la persona y la obra de Jesucristo, que menciona en el versículo 4 al 7, y más adelante en el capítulo 4 lo vuelve a retomar. Esos falsos maestros estaban además llevando una vida impura, dice el versículo 4 y 5. Timoteo fue colocado en la primera fila de batalla y Pablo quería que terminara con éxito. A la luz de esto, Pablo exhortó a Timoteo a que sufriera penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si queremos ser victoriosos, igual que Timoteo, debemos comprender cómo Satanás ataca a la iglesia actualmente. Entonces, como Pablo, no ignoremos esto. No ignoremos las maquinaciones que hace el mal. En primer lugar, Satanás ataca a la iglesia cegando la mente de los incrédulos al evangelio. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De esta manera aleja la verdad, alejándolos así de la verdad y alejándolos de la iglesia. Logra eso gracias a la ignorancia, gracias a la religión falsa, gracias al orgullo de los falsos maestros, gracias a la concupiscencia y la maldad que resulta de su dominio sobre el sistema de este mundo. En segundo lugar, Satanás intenta abrumar a los que ya creen para lesionar y destruir la credibilidad y el testimonio. Jesús advirtió a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, dice Lucas 22:31. Satanás deseaba destruir la fe de Pedro para zarandearlo y lograr que lo que era genuino en él se fuera como el viento. Si tenía éxito, Pedro habría sido inservible para Dios. Y cada uno de nosotros podemos también estar en esa misma posición. Pedro recordó la advertencia de nuestro Señor y en primera de Pedro 5:8 nos exhortó a que seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás ataca a los creyentes tratando de destruir su fe y su confianza en Dios, dejándolos de esta forma ineficientes para la batalla. En tercer lugar, Satanás ataca a la iglesia al atacar el matrimonio y a la familia. Pablo ordenó a los maridos y a las esposas que no se privaran de las relaciones sexuales para que Satanás no tuviera oportunidad de tentarlos. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 5 dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Los matrimonios y las familias fuertes son un requisito previo para una iglesia y un testimonio saludable. Al atacar estas instituciones, Satanás debilita a la iglesia. El alto índice de los divorcios y otros problemas conocidos entre los cristianos que se ve en estos tiempos indica que está teniendo éxito en esta tarea. En esta carta, Pablo nos está advirtiendo todo esto. En cuarto lugar, Satanás ataca a la iglesia a través de sus líderes también.
Pablo le dice a Timoteo, en Timoteo 1:3, que los líderes deben reunir las condiciones para ocupar esos lugares. De otra manera pudieran caer en descrédito y en el lazo del diablo. Hay ciertos requisitos para poder estar en la posición de liderazgo. No hay otros a quienes Satanás quiera más destruir que a los líderes de la iglesia. Y esa también es una tarea en la que Satanás ha tenido mucho éxito en los últimos años. Líderes tras líderes han sido destruidos por los ataques de Satanás, ya sea por el pecado sexual, por el orgullo o por el materialismo. Los resultados para la iglesia son trágicos. Cuando se destruyen los pastores, ¿qué es lo que pasa? Se dispersan las ovejas. Por último, Satanás ataca a la iglesia a través de los falsos sistemas religiosos, el cristianismo liberal, las sectas, las religiones del mundo y el humanismo son una constante amenaza en estos tiempos. Los líderes de esos movimientos, como su malvado maestro, se pueden transformar en ángeles de luz. Hablan bonito, dan bonitos discursos, pero solo es para engañar a las personas. Las cosas que enseñan en el nombre de la verdad bíblica muchas veces asustan. La iglesia afronta un constante bombardeo de errores, todos ellos al final de cuentas lanzados por Satanás, doctrinas de demonio, dice la palabra. Nos preguntamos, ¿cómo podemos como iglesia defendernos de esos ataques del maligno? Bueno, Pablo nos da la respuesta en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18, muestra la armadura que nosotros necesitamos. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuestras armas para pelear la batalla espiritual son la palabra de Dios y la oración en todo tiempo, dice. Aparte de eso, son inútiles el intelecto, el talento, la destreza o el ingenuo humano. Lo que necesitamos es la palabra de Dios y la oración para poder salir adelante y poder salir victoriosos. Todo esto que estamos aprendiendo aquí, yo traigo a la memoria una alabanza que cantamos que dice: Castillo fuerte es nuestro Dios. Solo en nuestro Señor es que nosotros nos podemos refugiar a todo esto. Pero recordemos que estamos en una batalla todos los días. Batalla con las falsas enseñanzas, con las religiones, pero la batalla más grande está el pecado que nosotros mismos también hacemos todos los días.
¿Cómo podemos resistir eso? ¿Cómo podemos salir adelante? Congregándonos, leyendo su palabra y orando. Castillo fuerte es nuestro Dios. Nuestro valor es nada aquí con todo eso. Peleemos con éxito la buena batalla al vivir en obediencia a las Escrituras. Entonces podemos nosotros cantar triunfantes. Aunque estén demonios 1000 pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que nuestro enemigo venga porque Dios va a estar protegiéndonos. Así que mis amados hermanos, ya sabemos que estamos en una batalla constante. Mantengámonos alerta, orando, congregándonos. Que el Señor le bendiga. Oramos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.